Un actor y un escritor ocuparán este tiempo de televisión. Un actor que es mexicano, pero al mismo tiempo es medio cubano o cubano y medio. El escritor es argentino. Gabriel Goldberg es un novelista argentino, responsable de un libro que él define como una ficción llena de realidades, La mala sangre. Goldberg es abogado de profesión, con posgrado en Harvard, que antes de acuatizar en las aguas siempre encrespadas de la literatura, ha escrito sobre corrupción y terrorismo de Estado. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien. ¿Tú eres perrero? Muy perrero. ¿Tienes perro? Sí, sí. ¿Cuántos? Tengo uno, pero que reemplaza al que tenía a principio de año. ¿Qué le pasó? ¿Se murió? Una mañana desperté y fui siguiendo todos los rastros de lo que me fue dejando hasta que lo encontré. Oh, ¿y era muy viejito ya? No, pero parece que los labradores de esa edad mueren de eso. Pero qué bueno que te buscaste otro perro. Yo no entiendo cuando la gente se le muere un perro, dice, no quiero sufrir más y no quiero tener más perros. Al revés, yo creo que... Fue toda una discusión en mi casa. ¿Verdad? Algunos hijos querían, otros no. ¿Y cómo se llama el perro nuevo que tienes? Bono. ¿Y es tan activista como Bono? Muy activista, demasiado. Bueno, Bono para mí es demasiado activista. Bono lo mismo defiende las causas perdidas, que las cucarachas Sí. torturadas, defiende todo. Pero bueno, es bueno que alguien defienda las cosas. ¿Qué cuentas tú en Mala Sangre? Bueno, cuento un poco una Argentina que no mucha gente cuenta, de los años 90, y cuento cuestiones de una comunidad muy arraigada, y cuento cosas que no mucha gente quiere contar, más allá de que sean ficciones, tienen muchos elementos reales. Pero mucha gente en la comunidad judía no quiere contar, o mucha gente en la Argentina de hoy no quiere contar. De los dos. De los dos. Porque bueno, la comunidad judía es una comunidad totalmente arraigada y adaptada al país. Es parte de, desde mucho la tiempo, comunidad, además. desde hace mucho tiempo. Y ahora... Tú has dicho que no puedes escribir a partir de la invención pura y dura, que la invención por la invención no tiene sentido, pero no hay cierto peligro en mostrarte demasiado autobiográfica en una novela como esta, en La Mala Sangre, que además el título, ya el título se las trae, ¿no? La Mala Sangre. Sí, pero bueno, hay que aceptar el desafío y enfrentarlo. Eso es lo que yo decidí hacer. Llegué a la conclusión de que valía la pena. Es un libro que me costó muchos años escribirlo, y de hecho es la mitad del libro original. Leí que inicialmente era mucho más voluminoso, fuiste escribando. No, el editor dijo, mira, me interesa publicarlo, pero la mitad. Así que todo lo demás quedó y fue a la basura. ¿Cómo tú llegas a la novela siendo abogado? Bueno, siempre me gustó escribir, pero todos los fallos judiciales tienen todo de novela. En muchas universidades de Estados Unidos se enseña Law and Literature, que salva el valor literal de un fallo jurídico. Obviamente, no todos los jueces de la Argentina están a la altura de escribir un fallo que tenga valor literario. Se evidencia todos los días. Exacto. Por lo que estamos viendo. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero es interesante. ¿Cuál es tu personaje, tu abogado de la ficción literaria que más te gusta? El mío es Atticus, de Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Sí. ¿Y el tuyo cuál sería? ¿Qué abogado de la ficción? Sí, de la literatura o del cine. Bueno, yo veía mucho Petrocelli. No sé si recordás. No lo conozco. Era una serie de televisión. ¿Pero de qué año me estás hablando, querido? ¿Era blanco y negro? Es que yo soy de esa época. No, tú naciste en el 65 y yo en el 62, estamos ahí. Bueno, era en blanco y negro. Creo que cuando volví a la escuela, era un tipo que te mostraba el caso, ¿sí? De las dos vertientes, y veías cosas que nunca hubieses imaginado. No, en esa época en Cuba nada más ponían programas rusos. Era muy interesante porque el tipo dejaba mal estacionado su auto en la corte, siempre tenía multas y las tiraba a la basura. Ah, qué bien, ¿no? En redes sociales me están preguntando desde ya si los abogados de la vida real son tan dramáticos como los muestra la televisión en las series de abogados y policías y en las películas de Hollywood. Bueno, depende a qué se dediquen. Depende a qué se dediquen. O sea, un abogado que se dedique a la cuestión... Uno que se dedique civil, a la cuestión criminal es distinto al que se dedique a las fusiones y adquisiciones. Y los que están al lado de las grandes corporaciones es otra historia. Exactamente. ¿Tú nunca estuviste al lado de las grandes corporaciones o así? No. Estudié en Harvard materias que tenían mucho que ver con las corporaciones, fusiones, adquisiciones,
pero no trabajé adentro de una gran corporación. Seguimos con la novela inicialmente, después Sí. pasamos a ti. Cuando el protagonista, Daniel, deja atrás a los suyos, Sí. porque los deja a todos, ¿de qué está huyendo exactamente? Bueno, no sé si está huyendo o está buscando algo. Lo que inicialmente para buscar siempre hay que dejar, hay que huir de lo que uno tiene, ¿no? ¿O no siempre? No. De hecho, ese protagonista, Daniel, está en un nuevo libro donde reescribe cómo le fue después. O como Corre Conejo de Updike. Ok. Sí, te entiendo. Ah, qué chévere, ¿no? ¿Y le fue bien? Sí, Porque aquí bastante termina bien. que ha encontrado más o menos el balance, ¿no? Bastante bien. Es un mundo muy distinto el que le toca ahora. Ese pantano que tú hablas es Miami, Exacto. y Miami te parece un pantano. Bueno, el Miami mío es pantanoso. ¿Cómo es el Miami tuyo? El Miami mío... Hay muchos Miami, hay que decirlo. ¿no? Exacto. Yo vine a vivir un Miami que no es el mismo Miami que vivían otros amigos o conocidos. O los turistas. Exacto. Yo monto bicicleta en un lugar donde es puro pantano. Son millas y millas. Que este hombre de es Everglades. atleta, vamos a hablar de eso más adelante. Yo he encontrado gente que me dice que Miami, la percepción que tiene de Miami es que todos somos muy frívolos, muy superfluos, que siempre estamos atentos a las dietas, a andar, a surfear, no sé dónde se surfea aquí, y que todo es muy fashion. Y yo le digo, no, Miami es una ciudad de trabajadores, y además una ciudad pobre, no es una ciudad rica, Sí. y llena de problemas, pero tenemos esa imagen, nos perciben así en Estados Unidos y también en el extranjero, me imagino. Pero yo creo que todo eso está cambiando. Gracias a Dios, ¿no? Para un argentino antes Miami era un shopping center y la playa, ¿sí? Y ahora ese mismo argentino que antes decía eso, viene acá a trabajar y a producir. Y puede incluso producir cuestiones creativas. Ya no piensan en Nueva York, piensan en Miami. Y ese Miami se está viendo ya. Sí. Un hermano que se convierte en lo peor, un padre que lo pierde todo cuando pierde la memoria, porque tiene que ser terrible perder la memoria, una hermana que se pasa a otro equipo. Los que creen que la unión de la familia es un concepto sobredimensionado, me imagino que se sentirán a gusto con la mala sangre. Bueno, te repito, hay gente que... Hay detractores del libro, ¿sí? Que creo que no lo pueden sostener porque ¿Por qué será? es una gran decepción, pero sobre la humanidad. ¿Y no será que se ve en un espejo? Exacto. O sea, he recibido muchas reacciones muy dispares. Gente que se enojó y gente que yo pensé que se iba a enojar llegó a decirme, pero el personaje que parezco ser yo es mucho más bueno de lo que yo era en la vida real. Ah, qué chévere, ¿no? Sí. Y él me estará escuchando y sabe quién es. Eso está bueno. Sí. Un productor del equipo ha dicho que hay que tener mucha mala uva para escribir ciertos pasajes del libro. Y yo le decía, al revés. A lo mejor una crítica tan concienzuda de la familia es un acto profundo de amor o de supervivencia, si bien se mira. No, ¿Cómo era tu familia? ¿Qué vendría a ser mala uva? Mala leche, mal Mala humor, leche. mal O mala genio, sangre. o mala sangre. Mala sangre. Bueno, en realidad no hay que tomar todo tan en sentido literal, ¿sí? Pero sucede. Amantes de la literatura que leen un pedazo de literatura y se enojan. Así que es medio... ¿no? ¿Cómo era tu familia normal? O sea, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo naciste en Buenos Aires? Nací en Buenos Aires, mi padre era médico, mis hermanos son médicos, mi padre fue presidente de la comunidad judía durante años muy difíciles de la vida institucional argentina. ¿Qué año estamos hablando? Y desde el año 82 hasta el año 91. ¿Qué pasó todo O prácticamente? sea que terminaba la dictadura y empezaba la transición hacia la democracia, y que incluyó la consolidación de la democracia. Muy pocos meses antes de que se cometa el atentado de la AMIA. Y me imagino que ese es un momento en la vida de tu familia importante. Muy, muy complicado. Voy a hablar de eso en un minuto, pero antes debo decir que leí lo que contaste en Clarín sobre tu iniciación sexual, porque te ríes, en un prostíbulo llamado Hiroshima. ¿El prostíbulo se llamaba Hiroshima, de verdad, Gabriel? Sí. ¿O tú estabas...? En esa época había algo que se llamaba Hiroshima y otro que se llamaba Emacondo. Y eran los que competían entre sí. Yo pensé que el otro era Nagasaki. Bueno, en fin. Tú describes ese rito como, y te voy a citar, pasar la revisión médica para la colimba, para el servicio militar,
sometidos a la tortura de los milicos, todo traumático, todo denigrante y cargado de culpas. Es casi sinestésico, porque todo el que ha pasado por el servicio militar sabe que ese chequeo médico es profundamente humillante. Yo recuerdo que andábamos desnudos todos y te decían, ahora siéntete en esa silla. Y como yo siempre he ido un poquito a contracorriente, decía, ¿cómo voy a sentarme en esa silla donde 100 tipos antes que yo desnudos se han sentado? Sí. Y ya esa fue mi iniciación en la vida militar de una manera muy extraña. ¿Tú hiciste la mili, el servicio militar allá? No, es curioso. Es totalmente sinestésico. En esa época había sorteo. Y a cada uno le tocaba un número. A mí me salió lo que se llama número bajo. Por lo tanto estaba salvado. Dios mío. Pero tenías que ir sí o sí a la revisación médica. Porque era un control higiénico. ¿Sí? ¿Y por qué, asunto de qué? Porque lo tomaban como un control higiénico de la salud pública. Pero los soldados que hacían el control médico sabían que los que iban ese día estaban todos salvados. O sea, tú ibas con alegría de alguna manera. Yo sí, pero ellos no estaban muy contentos porque ellos hace un año estaban ahí. Así que no me trataron muy bien. Me acuerdo muy bien que me agarraron de los pelos del pecho. ¿De verdad? Y me preguntaron si yo había sido tejido o qué. Qué manera, ¿no? Qué cariñoso. Sí. Es que los militares son muy cariñosos. No, es que estos eran colimbas. Estaban terminando su año. Ya era de lo peor, los veteranos. Estos se salvaron y yo me comí un año acá adentro. Qué terrible. Pero bueno, la libraste de todas maneras. Sí. Porque la guerra, ayer hubo un hombre sabio anoche en el programa, Carlos Vargas, un empresario guatemalteco que ha creado una cosa maravillosa para la gente pobre, y él parte de la idea de que él no da limosna, él crea riqueza. Y él decía, las mejores guerras son las que no se libran. Y yo pensaba en la guerra, todo el tiempo que estaba hablando y contando esto, yo pensaba en la guerra de las Malvinas, que era terrible. Bueno, mi revisación médica fue 6 meses después de la rendición en Malvinas. Pero tienes un ángel de la guardia impresionante, ¿eh? Bueno. Porque en las Torres Gemelas, trabajabas muy cerca de las Torres Gemelas y libraste. Sí. ¿Me lo vas a contar después de la pausa? Ok. 3 minutos de publicidad y estamos de vuelta con Gabriel Goldberg, que ha venido a presentar su novela La Mala Sangre. No se hagan mala sangre, ¿eh? Que hoy es viernes, por favor. Ya volvemos. Camilo es patrocinado por... Hablando de literatura, hablando de lo humano y lo divino con Gabriel Goldberg, que es el autor de La Mala Sangre. Es que me sigue gustando el título. Me recuerda a mi tía Coloy que me dice, es que eso me hace una mala sangre. En mi familia todos somos de muy mala sangre. Mi abuela decía eso, no me hagas hacer mala sangre. Todos dicen. Raymond Carver es un cuentista, es un poeta estadounidense, demoledor siempre, simpático también, irónico, muy irónico. Y Carver es uno de los referentes literarios de Goldberg. Con apenas 20 años, Carver tuvo que casarse a la fuerza con una chica de 16 y afrontar la paternidad de una hija, fundar una familia que nunca lo fue. Y él creía que el gran problema del mundo era la familia y las relaciones que se establecían dentro de la familia. La familia es el gran tema literario de mucha gente. ¿Va a seguir siendo el tuyo? Absolutamente. Y la familia te va a dejar de hablar en algún momento, ¿no? No, no creo. Yo creo que en algún momento todos me van a perdonar. Porque digo lo que todos quieren decir, pero no se animan. Es como los periodistas de alguna manera, pero en algún momento me van a redimir. ¿Lo esperas? No. ¿No lo necesitas? No. Cuando escribes, ¿qué es lo que estás buscando? Incluso inconscientemente. Cuando yo mejor escribo es porque digo, me siento desahuciado. Tengo que escribir. Así que sale lo que me está pasando. ¿Tú sigues pensando que la tarea de un escritor es seguir sus obsesiones? Para mí sí. ¿Y cuáles son las tuyas que se pueden decir en público? No, escribir sobre otros para mí no me sale tanto como escribir sobre lo que a mí... No es que me sucede, sino cómo veo yo el mundo y cómo lo siento. Y todo pasa a través de mi filtro. No podría escribir la vida de alguien a quien no conocí. En el mundo de la abogacía, un abogado que escribe novelas que no se llame Grisham, ¿no es altamente sospechoso? Bueno, Sacheri, el que escribió El secreto de sus ojos... Aquí estuvo el director. Era un empleado de Campanella. Era un empleado de tribunales. Pero en sus ratos libres él escribía. Pero quiero decir, ¿no te ven como un ave rara? Bueno, sí, sobre todo tienen miedo de que después termine relatando algo sobre la vida de ellos. Grisham lo ha hecho muy bien y le ha sacado mucha plata. Bastante jugo. Mucha plata. En el año 2001, Gabriel Goldberg se fue a vivir a Nueva York y tenía su despacho muy cerquita de las Torres Gemelas. ¿Cómo te salvaste?
Bueno, en realidad me salvé porque mi viaje en Buenos Aires se demoró por una cuestión, una reunión que tenía que ver con mi familia. Y entonces ese día no tomé el vuelo, que si hubiese tomado, me hubiese encontrado a la hora de los atentados. Porque para llegar tenía que pasar por debajo de las torres, por Broadway. O sea, te hubiera tocado. El problema es que mi esposa y mi hijo estaban ahí. Y vivíamos a 1,5 cuadras de las torres. En una zona llamada Battery Park City. Así que sí, fue muy difícil porque yo me enteré de lo que sucedía por el llamado telefónico. Hasta que hubo teléfono. En un momento dado yo recuerdo que se cortó Todavía todo. ella tenía teléfono porque veía un agujero en la torre del primer avión. Que era muy confuso. Entonces yo estaba en una reunión en un hotel céntrico, en el Hyatt, y dije, ¿me puede encender la televisión? ¿Puede poner CNN? Porque en New York algo pasa. Y así, en vivo y en directo, vi el segundo avión. ¿Tú crees que es la expresión máxima de la maldad humana? Y yo creo que sí. No hay nada que supere Yo una creo cosa así, ¿verdad? que ese día... Y mira que hemos visto gestos de maldad absoluta, con el caso del Holocausto, por ejemplo. Es que ese día mucha gente quiso creer que era un error humano. Yo mismo dije, hay alguien en la torre de control que no está en sus cabales. Pero no, era lo que era. El próximo libro me dice que es de alguna manera una continuación en la vida de Daniel, es una especie de spin-off, ¿no? Sí. Ya libre de culpas, ¿no? Bueno, nunca estoy libre de culpa. ¿La culpa es algo muy judío? Bastante. Pero yo creo que es judeo-cristiano, no solo judío. O sea, la visión judeocristiana nos lleva a la culpa. La culpa funciona muy bien en los dos pueblos. Porque ya es lo mismo. En mis relaciones humanas es en una comunidad judeo-cristiana y la culpa es indiferenciada. ¿Y qué se puede hacer con la culpa? Nada. Mi psiquiatra dice, toma responsabilidad, no te culpabilices. Pero mi psiquiatra es muy cínico, ¿eh? Bueno, en realidad la culpa es algo constitutivo y es un buen motor. En mí funciona como un motor. Yo nunca uso el dedo, uso, como decís vos, el sistema de buscar una responsabilidad. Por eso como abogado siempre busqué la cuestión de las responsabilidades. Es mucho más útil. Es mucho más útil. Terrorismo de Estado, corrupción, que es un tema que también sé que le has... En Argentina, ¿quiénes están tapando lo que pasó en el atentado de la AMIA? ¿Quiénes no quieren que se sepa? Porque esa muerte del fiscal Nisman es uno de los grandes agujeros negros de Argentina. Aquí estuvo la Carriola, diputada, y se despachó, dijo cosas tremendas. Y cuando salió le dije, ¿tú no tienes miedo? Me dice, claro, pero esto es lo que hay. Yo siento que hay mucha mafia, mucha grilla, como dicen en México, mucha oscuridad. Bueno, en Argentina es muy importante hablar de lo que llaman la conexión local. ¿Qué es eso? La conexión local es que la potencia extranjera que haya estado detrás del atentado, que Irán. Mi creencia personal es Irán. Hezbollah, ¿sí? No puede haber hecho nada de lo que hizo si no tenía el apoyo local. Del visto bueno del alto poder político. El alto poder político. O sea, ¿estás pensando en la expresidenta Cristina? No, porque el atentado fue anterior a ella. ¿En su marido? Tampoco, era anterior a ella, era la época de Carlos Menem. ¿Por qué la gente ahora solo piensa que el kirchnerismo tuvo que ver exactamente con eso? Porque el kirchnerismo hizo un pacto con Irán. ¿Pero te consta? Bueno, hizo un pacto que fue aprobado en el Congreso. Pero la segunda parte, que es lo que dicen que se vendió prácticamente la soberanía argentina porque viniera capital iraní, sí, y que se tapó todo. Bueno, parte del pacto era, ustedes me están haciendo un juicio internacional, levántenlo, ¿sí? Quiero que me levanten las alertas rojas de Interpol y firmamos el pacto. Pero la señora Cristina siempre ha defendido a su pueblo, ¿no? Siempre ibas... Bueno, en realidad... Quiero decir, siempre habla de su pueblo como si fuera el sum de su vida. Sí, ella puede decir muchas cosas, pero la realidad va por un lado y quien sabe lo que ella dice va por el otro. Lamentablemente en política muchas veces eso funciona muy bien. Siempre. Lo estamos viendo todos los días. Sí. ¿De qué manera en este país? ¿De qué manera? Pero volviendo, que este es un tema que me parece serio porque es traumático y me parece que están jugando sucio con los argentinos. Sí. Sobre todo con los argentinos cívicos y que creen en las libertades y en la democracia. Hoy por hoy, ¿quién estaría tapando la verdad de eso? Bueno, ¿por qué no sabemos nada de la muerte del fiscal Nisman? La justicia
en Argentina, lamentablemente está muy cooptada por el poder político. Y hay, quién sabe, muchos miembros del Poder Judicial que estarían dispuestos a hacer algo que no vienen haciendo, pero no están convencidos de la continuidad del proyecto. O sea, tienen miedo de que vuelva el peronismo y que tengan problemas en el ejercicio de sus funciones. Entonces, el civismo en Argentina está funcionando mal. Las instituciones están funcionando mal. ¿Pero los argentinos son cívicos? Los argentinos son muy cívicos, tienen muy buena educación cívica. Y deben estar hartos hartos de estar hartos, porque mira que han pasado. Cuanto más educación cívica tenés, pero cuanto más ves la realidad, peor te hace. Es muy difícil de aceptar que el gobierno de Macri tiene ya 2 años casi, y a pesar de todas las pruebas que hay en referencia a la corrupción, no pasó nada. Y creo que, no sé si va a haber una marcha anunciada para dentro de muy poco tiempo en frente a tribunales. O sea, que un abogado se la ve negra para trabajar en Argentina Es con muy toda difícil. la ley. Hay muchos intereses, porque el poder político es el que tiene conexión directa con los jueces. Y cuando eso está complicado, entonces ¿qué queda para el resto, no? O sea, eso es algo que reconozco que en este país no es tan fácil. Allá es muy fácil. Sí, en Estados Unidos es otro cantar. Es muy delicado en Estados Unidos. Es otro cantar. Es muy delicado. Gabriel, La Mala Sangre, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, Interzona es la editorial que tiene un sitio en internet y se puede comprar, creo que ellos lo envían a través de DHL. En Amazon no está. En Amazon no está todavía. No está todavía. El editor todavía decidió que no está en Amazon. Bueno, cuando esté listo en la segunda parte, avisa porque quiero saber en qué paró lo de Daniel. Los productores me dicen que siempre me meto con la forma de mirar de las mujeres cuando lo merecen. El abogado tiene unos ojos azules espectaculares. Lo que debo decir es que no me gustaría que me miraras de esa manera que tú miras si fueras el fiscal. Es una causa en contra mía. Si vos fueses el fiscal... No, tú de fiscal. Ah, ok, sí. Eso dicen. No me gustaría. Y me gustaría que la próxima vez que vinieras al programa vinieras con espejuelos oscuros. Ok. Me ha sacado un poco de paso la manera en que mira. Trato es que de... cuando a este programa vienen abogados y banqueros, yo no sé qué hacer. Pero vine como escritor. Sí, pero no sé, no. Siempre un abogado es un abogado. Hay un chiste abogado buenísimo, pero si lo hago me echan. No lo puedo hacer. Querido Gabriel, muchas gracias. Un gustazo. Buena suerte. Gracias. Buena suerte. Señores, ahora viene un actor. Nadie es perfecto. Ya volvemos. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.